Hola de nuevo. Pues seguimos con nuestra segunda charla del día. En esta ocasión nos acompaña Agostina Berni. La plática de Agostina está enfocada a People-Centric Revolution, cómo adoptar el paradigma Agile para revolucionar HR. Voy a presentarla brevemente. Tiene muchísima experiencia. Agostina es una ejecutiva de recursos humanos con 15 años de trayectoria en multinacionales como Google, Red Hat, y también le tocó liderar proyectos de atracción y gestión de talento para toda Latinoamérica. Es graduada con honores de la licenciatura en recursos humanos. También cuenta con una certificación en Agile Leadership y también en HR Advanced Certificate. También Agostina es speaker, influencer en Argentina, top 100 en Latam y es speaker internacional en foros y escuelas de negocios sobre innovación en recursos humanos. Agostina, bienvenida de nuevo. Te dejo para escuchar con mucha atención tu plática. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel, y qué lindo volver al HR Tech Conference un año más. Sé que los contenidos son de mucho valor, así que empecemos con esta People-Centric Revolution. Voy a estar compartiendo pantalla. Bueno, muy bien. Entonces, como decía Emanuel, vamos a hablar de agilidad, vamos a hablar de por qué la agilidad puede traer un paradigma muy poderoso en recursos humanos. Pero primero quiero saber cómo llegan a esta sesión. Cuéntenme un poco de ustedes, sí, está bueno que sea interactivo, que la tecnología nos permita esto. Va a ser muy cortito, sí les voy a pedir que tengamos velocidad, así que si ingresan con su celular, su móvil al QR o si van a www.menti.com y ponen el número que aparece en pantalla, 3643841, van a ver que hay tres opciones de distintos estados de ánimo y quiero saber cómo se encuentran, ¿sí? Para ver cómo están llegando a esta sesión. Pero quiero mostrarles a todos cómo estamos llegando a esta sesión. ¡Qué bueno! ¡Cuánto entusiasmo se está viendo! En esta, bien, el equipo, bueno, todos entusiasmados, algunos un poco cansados ahí. Espero poder motivarlos a que justamente se despierten un poco, y qué bueno que no hay nadie que vino con el ánimo un poco torcido, ¿no? Hay días que no nos levantamos bien o no estamos teniendo un buen día, pero qué bueno que en esta audiencia todos estamos, veo que sigue aumentando 40, 50, bueno, las personas que están con buen ánimo para iniciar la sesión. Y reitero, aquellos que están un poquito más cansados, van a ver que tengo buena energía y nos vamos a rápidamente energizar todos con esta sesión. Así que seguimos para adelante con nuestra presentación y la agilidad es el tema que nos convoca. Allá por 2018, Steve Denning, que es uno de los padres, así llamados padres de la agilidad, porque es un ejecutivo, un autor de una docena de libros de management y aparte renombrado columnista en Forbes. Desde hace muchos años tiene publicados más de 500 artículos de temas de liderazgo y negocios. Allá por 2018, prepandemia, Steve Denning se preguntaba, ¿puede recursos humanos ser ágil? Ya empezaba a aparecer la inquietud de si la agilidad, esta filosofía, este paradigma que inicialmente se originó dentro del área de tecnología, y quienes estuvieron conmigo el año pasado, yo expliqué y les contaba un poco de dónde surge la agilidad. Hoy no nos vamos a detener tanto ahí, pero vale la pregunta, ¿sí?, que hacía Steve Denning en 2018, ¿no? ¿Puede recursos humanos tomar conceptos o convertirse en un área ágil? ¿Qué pasó después? Pasó que llegó el COVID, ¿no? Y acá este cartoon, ¿no? Esta caricatura en el cual fue muy popular, estuvo circulando por las redes, en el cual hay una mesa de ejecutivos que dicen, la transformación digital está recién a años luz de llegar. No creo que nuestra compañía tenga que cambiar, tenga que transformarse de aquí en el corto plazo. Y de fondo vemos, ¿no?, esta gran cimbronazo que fue el coronavirus, el COVID en el mundo y en las organizaciones. Y frente a eso, fíjense cómo sigo rastreando a Steve Denning, y en 2021 ya Steve Denning publica este artículo en el cual, fíjense ese titular, nos dice cómo la pandemia validó
que la agilidad fue la única manera, fue la única manera en que las compañías pudieron sobrevivir, ¿no? Este artículo se refiere sobre todo al mundo empresarial. Entonces, fíjense con pocos años de diferencia, pero fíjense cómo con un contexto diferente, convulsionado, de cambio permanente, de incertidumbre, el famoso contexto VUCA, ya pasamos de preguntarnos si la agilidad puede ser algo válido en recursos humanos a aseverar, o por lo menos así lo dice uno de los padres de gurúes de la agilidad, que la agilidad justamente permitió a las organizaciones, aquellas que pudieron adaptarse, porque la agilidad tiene mucho componente de adaptación, eh, pudieron avanzar justamente en este mundo, digamos, pandémico, ¿no? Entonces, quiero contarles o traerles, ¿sí? Esto también lo veíamos un poco el año pasado, porque lo quiero volver a recalcar, que las organizaciones, las 5 organizaciones de tecnología que más market cap, ¿sí? Más cotizadas en bolsa a la fecha, son todas empresas o que se concibieron bajo paradigmas ágiles o que fueron adoptando en el camino la agilidad. Aquí nos falta ver a Spotify y nos falta ver a Netflix, ¿sí? Pero ya Amazon, Microsoft, Google, Apple y Facebook, hoy Meta, son empresas que utilizan el paradigma agile, ¿sí? Ya son ágiles a escala. Y no es menor, porque son, reitero, 5 de las compañías de mayor cotización bursátil en el mundo, ¿sí? Aparte, como bien me presentaba Emma, ¿por qué a mí me convoca este tema? Bueno, primeramente porque he tenido la oportunidad de trabajar como en compañías donde estos temas justamente son parte del ADN organizacional, como es el caso de Google, o en el caso de Red Hat, una organización que también tiene el open source, ¿sí? La transparencia o varios de los valores ágiles también en su ADN, y porque estos temas realmente creo que hoy llegaron para quedarse. Y quiero que más colegas en el área de recursos humanos puedan empezar a sentir cómo podrían llevar la agilidad a su metro cuadrado, a su área, para entusiasmar después, ¿sí? A medida que vean que los resultados están. Porque hoy vamos a traer un poquito de teoría, pero también vamos a traer un caso. Como saben ustedes, algunos me conocen, a mí me gusta traer también realidad organizacional y vamos a traer un caso de una empresa de tecnología también puntual para poder ver en la práctica cómo funcionaría el tema de la agilidad. Pero si con esto así todo no los convenzo, fíjense que hago un poquito más de recabo más informaciones para ustedes, para que tengan evidencias para llevar a sus jefaturas, a sus gerentes, de por qué estamos hablando de este tema y por qué este tema tiene relevancia hoy. Porque justamente una de las academias que estudian estos temas en el mundo, que se llama My HR Future, entiende que el tema de la agilidad es uno de los temas o de las habilidades, capacidades críticas para el departamento y el profesional de recursos humanos del futuro. ¿Sí? Está dentro del, discúlpeme, está dentro del top 5. Fíjense que está People Analytics, está el mundo de lo digital y las tecnologías, gestión del cambio, consultoría e influencia y agilidad. ¿Sí? Y la agilidad tiene, ahora vamos a ver muy en breve, tiene el tema del uso de datos, obviamente se apalanca en tecnología y requiere mucha capacidad de adaptación al cambio y de tener una mirada diagnóstica y consultiva, con lo cual yo les diría que dentro del paradigma de la agilidad están inclusive varias de las otras capacidades que van a necesitar como profesionales y líderes de recursos humanos en el mundo que viene. Entonces, metámonos de lleno, ¿no? Unagi, como dice nuestro amigo Ross, dice, ok, esto es lo que viene, metámonos de lleno a entender un poco más de este tema. Y esta vez les quiero traer un modelo de trabajo, ¿sí? Un framework, que se llama el framework Kinefin, ¿sí? No sé si lo estoy pronunciando bien porque la palabra viene del galés, que significa hábitat, y lo traigo para compartirlo desde hoy va a ser el concepto teórico que vamos a compartir, después vamos a pasar a la práctica, pero este es el anclaje teórico que vamos a hacer, porque muchas veces suelen preguntarse, ¿sí? O escucho mucha pregunta de colegas, y es, ¿la agilidad sirve para todo o lo podemos aplicar en todo? Y lo cierto es que no. Hay algunos contextos donde es más favorable y es más
susceptible de agregar valor la agilidad. Y por eso quiero que distingamos estos 4 distintos contextos, ¿sí? Esto es lo que este modelo hace, ¿sí? Es un modelo que trabaja sobre distintos contextos y cómo es la relación causa-efecto, y entendamos en cuál hace más sentido la agilidad. Vamos por ello entonces. Les quiero contar primero que el creador de este modelo se llama Dave Snowden, que él estaba trabajando en IBM. Este modelo ya tiene algunos años, es de, de los años 1999, por ahí, y es un modelo que él crea para toma de decisiones organizacionales. Y como les contaba hace un minuto, lo que busca es entender cómo es la relación entre causa y efecto, entre lo que está pasando en el contexto y cómo puedo como ejecutivo o como hombre o persona de negocios resolver eso que está pasando en este contexto. Y encuentra que hay cuatro contextos posibles, ¿sí? Que pueden darse. ¿Sí? Y vamos a empezar, fíjense que los 4 tienen la letra C, así que es mejor, más fácil de acordarse también. El primer contexto que dice Dave Snowden que se da, y va de lo más sencillo a lo más, si quieren, más sofisticado, empieza por el contexto de lo claro, o simple, llama modelo claro simple, donde es fácil identificar, podemos identificar rápidamente la relación entre causa y efecto, porque aparece cierta predecibilidad, ¿sí? Entonces, es el mundo de lo lógico. Si pasa A, es posible que tengamos que optar por B. ¿Sí? Es el mundo de los protocolos, ¿sí? De actuación, como por ejemplo, en una, digamos, suena la sirena y los bomberos tienen que acudir a apagar ese incendio, ¿no? O sea, suena sirena y se ponen los trajes y se va a apagar, de nuevo, van a tomar la ruta para apagar el incendio. Es simple, ¿no? Es simple, es clara la identificación entre causa-efecto. Ahora bien, pasamos al siguiente contexto, que es el contexto de lo complicado. ¿Sí? Acá es un contexto donde la relación entre causa-efecto no es tan evidente de identificar, y es el mundo donde conviven los expertos, donde conviven los consultores, ¿sí? Y donde ante una determinada causa, lo que hacemos es, en vez de categorizar, como hacíamos en el contexto anterior, ¿sí? Categorizábamos digamos, o generábamos protocolos de actuación. En este caso, en el contexto de lo complicado, lo que hacemos es analizar y ver qué rutas posibles podemos generar de actuación, ¿sí? Puede ser B o C o D. Esto ya requiere, como les dije, de tener un experto, ¿sí? Que nos pueda de alguna manera asesorar. Y, por ejemplo, en este caso, un ejemplo claro que les traigo es, ¿qué pasa si se avería un vehículo? Bueno, seguramente necesite de ese experto, de ese mecánico, que pueda entender cuáles son esas causas que están operando detrás de esa avería. Vamos a movernos ya al mundo de lo complejo, ¿sí? Y el mundo de lo complejo, ya les digo, les adelanto, que las causas y efectos no son fáciles de identificar en absoluto. Recién, bastante después y bajo la experimentación, ¿sí? Justamente, es que logramos entender cómo era que estaba operando la relación causa-efecto, o si había varias causas operando detrás de lo que estaba pasando. Y colegas, es el mundo donde mejor opera la agilidad, porque acá no tenemos recetas únicas, lo que hacemos justamente es experimentar, lo que hacemos es entender, y bajo, esto lo vimos en la sesión del año pasado, bajo productos mínimos viables, ¿sí? Haciendo entregas e iteraciones cortas de valor, testear si funcionan, entender, tener ese feedback, esa retroalimentación, y con eso volver a iterar, ¿sí? Hacer las mejoras o los cambios que se necesiten y volver a iterar, ¿sí? Es el mundo de las prácticas emergentes. Y acá es donde mejor aplica la agilidad. Por último, llegamos al contexto de lo caótico. El contexto de lo caótico, como bien dice la palabra, es donde está ocurriendo algo que no se puede determinar, donde lo que necesitamos es actuar rápidamente para emparchar, para solucionar eso que está pasando. Y aquí un ejemplo que podría funcionar es el ejemplo de que se cayó el sistema de reparto en una organización. Inmediatamente tengo que salir a
decirle a nuestros clientes que, que sus pedidos no van a llegar en la fecha pautada. Después se podrá uno, si fuera otro, después pasando al escenario de lo complicado, entender, ¿no?, qué pasó detrás, pero inmediatamente es actuar, ¿sí? Ante una crisis o una situación alarmante, lo caótico, lo que se requiere es la actuación. Y recuerden que esto es un poco lo que nos pasó, pensando en los contextos de pandemia, allá por el 2020. Es ahí donde estábamos la mayoría de las personas, las familias, las organizaciones, el mundo, teniendo que actuar rápidamente frente a un contexto de crisis sanitaria, ¿sí? Hoy ya estamos en un mundo un poco más complejo, ¿sí? Estamos en un mundo entre lo complejo y tratando de generar algunos protocolos de actuación, lo complicado. Fíjense cómo todo esto uno lo podría analizar a nivel macro, a nivel organizacional. Ustedes podrían preguntarse, y los invito a que lo hagan, ¿en qué contexto convive hoy mi organización o mi equipo? Y puede pasar que tengan en algunas cosas un poco de uno y en otro de otro, ¿sí? Obviamente en el centro van a ver que me quedó ese último por describir, que es el contexto del desorden, donde no sé dónde estoy parado, ¿sí? Y ahí tengo que reflexionar para entender en cuál de esos contextos estoy. Me parece importante que lo tengamos de referencia a este contexto para responder esta pregunta. ¿Aplica a todo contexto? ¿Todo tenemos que agilizar en recursos humanos? ¿Todo tenemos que inyectar agilidad? Y la respuesta, les reitero, fíjense, ahora espero que haya quedado mucho más evidenciado, la respuesta es que no. Donde hay payroll, ¿sí? Por ejemplo, un proceso de payroll, rápidamente puedo tener, obviamente todas las organizaciones tienen generalmente protocolos, ¿sí?, de respuesta para que todos los meses ese payroll salga en tiempo y forma, salga de la manera que tiene que hacer, sin errores, ¿sí? Ahí no hace falta la inyección, en principio, de agilidad, ¿sí? Porque está dentro de un contexto donde donde las causas y efectos son más predecibles. Ahora bien, sí hay otras áreas, y ahora vamos a ver en un ratito un ejemplo, como pueden ser el año pasado vimos el caso de IBM y cómo se reformuló el proceso de performance management, ¿sí?, de gestión del desempeño. Ahí es un contexto bien complejo porque hay distintas causas, ¿sí?, operando sobre los efectos y que no son fáciles de entender a simple vista. Este año les traigo otro ejemplo donde también vamos a estar operando en el mundo de lo complejo. Pero quiero que ustedes se pongan manos a la obra, ¿sí? Vamos ahí a hacer esto un poco más interactivo. Quiero que ustedes, les voy a traer 4 ejemplos y quiero que ustedes me ayuden, ¿sí?, a ver si se está entendiendo esto, ¿sí? Si lo vamos digiriendo, este tema del framework de Kinefin, tan valioso y que se usa mucho en agilidad. Entonces, vamos a tener tengo 4 contextos que les voy a explicar acá, y después los voy a llevar a un Menti, ¿sí?, donde en ese mismo Menti van a ir pudiendo responder los 4 escenarios. Les voy a explicar a cada uno. En el primer contexto se rompió la cañería de la cocina y tuvimos que llamar a un experto en plomería para que la arregle. Ese es el contexto en el que estamos. Ustedes me van a tener que decir si estoy operando en el contexto de lo claro, lo complejo, lo complicado o lo caótico. En el segundo contexto, está lloviendo, tengo que salir a la calle, entonces abro un paraguas. Ese es el contexto. En el tercer contexto o situación, fíjense, similar a la de antes, donde se me estaba rompiendo un caño de la cocina, pero en ya la situación no es que pude llamar al experto, está el señor ahí, el dueño de casa, tratando de contener el agua que sale digamos, a toda velocidad inundando la casa. ¿Sí? Es un contexto diferente al primero. Y en el cuarto contexto y último, lo que sucede es que es un grupo de estudiantes de universidad que está preparando un examen, ¿sí?, está preparando un trabajo práctico. Hay varias personas, ¿sí?, que están trabajando en este trabajo práctico, y bueno, tienen que justamente dar respuesta a una hipótesis de trabajo, y por eso se juntaron, ¿sí?, varias personas, ¿sí?
Bueno, estos son los 4 contextos, ¿sí? Me gustaría ver ahora ustedes cómo categorizarían, ¿sí? Cómo identificarían qué es cada uno de estos contextos. ¿Se animan? A ver. ¿Qué contexto aplica a la imagen del especialista en cañerías? ¿Sí? ¿Es el contexto de lo claro, lo complicado, lo caótico o lo complejo? La respuesta correcta es el contexto complicado y está muy bien. Muchos de ustedes lo acertaron, ¿sí? Porque justamente, como decíamos en el ejemplo anterior, teníamos un especialista, necesitamos un especialista que nos venga a ayudar un poco a resolver cuál es esa causa-efecto. Muy, muy bien. Vamos con el que sigue, a ver cómo les fue. Muy bien. Ay, porque van sumando puntos a todo esto. Qué lindo. Bueno, a ver cómo les fue. Con el segundo contexto. La pregunta 2 de 4. Teníamos 4 contextos. Vamos, le pongo un poco de ritmo. Ahí está el contador. Vamos. ¿Qué contexto aplica la imagen del día lluvioso? ¿Sí? Llueve, entonces tengo que salir y abrir un paraguas para no mojarme. Bueno, a ver, me parece que ya está terminando, ¿no? Ahí. Les quiero dar tiempo para que todos puedan participar. 4, 3, 2, 1. A ver, ¿quiénes acertaron? ¿Qué contexto aplica a la imagen del día lluvioso? A ver. Están cargándose los resultados. Uy, qué pena, me parece que hubo algún problemita con la carga de resultados, ¿no? Bueno, hubo un problemita ahí con la carga de resultados, parece, con esta herramienta, pero les voy a decir yo cuál es la respuesta correcta, y la respuesta correcta es el contexto de lo claro, de lo simple, ¿sí? Lluvia, paraguas, no hay mucha más análisis que tengamos que hacer. Así que vamos a avanzar. Muy bien, vamos a avanzar. Muy bien. Excelente, vamos a avanzar. ¿Qué contexto aplica a la rotura de las cañerías? ¿Sí? Voy a darles un poco menos de tiempo, porque así sepan disculpar estas cositas técnicas, pero bueno, a veces suele pasar. La idea de traer estas herramientas, yo también aquí estoy experimentando con ustedes, quiero hacerlo un poco más interactivo para que no sea aburrido, pero bueno, espero que ustedes desde su lado lo hayan podido jugar un poco, y voy a avanzar yo diciéndoles cuáles eran los últimos 2 contextos para seguir con nuestra presentación, ¿sí? Les voy a contar yo. El contexto de las cañerías ya rotas, ¿sí? Y el agua que sale directamente, es el contexto de caos, ¿sí? Un contexto de crisis donde ya no tengo mucho tiempo, ¿sí? Estoy tratando de ver cómo se frena eso que se rompió y que está saliendo, y tengo que tratar de resolver para que no se inunde toda la casa. Es el contexto de caos. Y el último contexto era el contexto del grupo de estudiantes que estaba haciendo un trabajo práctico, y justamente es el contexto de lo complejo, ¿sí? Es el mundo donde podríamos decir
si lo trasladamos a una organización y ya no es un grupo de estudiantes, sino que es un grupo de trabajo, teniendo que resolver un determinado desafío, donde se necesitan distintas miradas, donde ustedes van a intentar seguramente hacer alguna prueba piloto o intentar ir por un camino ante determinado desafío y quizás este no se resuelve primero, entonces van a probar otro camino para ver si se resuelve. Es el contexto de lo complejo, ¿sí? Y es a donde, les reitero, importa o hace sentido aplicar agilidad, ¿sí? Espero que este modelo de trabajo, Kinefin, les ayude a reflexionar un poco más acerca de cómo está su organización hoy, cómo están sus equipos, ¿sí? Y poder empezar a pensar en si están transitando el mundo de lo complejo, cómo poder traer agilidad, ¿sí? Y para eso quiero inspirarlos ahora en breve, ¿sí? Con un caso. Pero antes de que pasemos al caso, ¿sí? Entonces quiero hacer la parada técnica de rigor para aquellos que no estuvieron el año pasado, que definimos lo que era la agilidad, vamos a volver a definirla en esta oportunidad. Y la agilidad para Steve Denning, ¿sí? A quien este referente que nos viene acompañando desde el principio, no es trabajar más fuerte o más duro, sino que es trabajar más inteligentemente, generando más valor con menos trabajo, ¿sí? Y lo van a ver en serio muy bien aplicado en el caso que viene hacia adelante, como a veces con menos, con decisiones más inteligentes, con otros elementos, podemos llegar a tener más valor, más impacto para el negocio, sí que en definitiva es nuestro cliente interno, con menos trabajo, ¿sí? Menos dificultad de fondo. Rápidamente, y no vamos a entrar en mucho detalle porque quiero adentrarme, sí, en la profundidad del caso que les traje, vamos a repasar algunos de los principios del manifiesto ágil. Y estos son, tener como prioridad la satisfacción de nuestro cliente, la adaptación al cambio, las entregas frecuentes, ¿sí? Que llaman iteraciones, sprints, ¿sí? Trabajando en equipo, sumamente importante, con personas motivadas, ¿sí? Que quieran estar formando de ese equipo, formando parte de ese equipo y quieran resolver ese desafío que tienen en sus manos. Con comunicación directa en la medida de lo posible, por eso los equipos ágiles son equipos pequeños, generalmente no superan a las 10 personas, ¿sí? Por squad o por equipo. Aparte se privilegia que haya, en vez de software funcionando, sí, porque esto viene de la tecnología, aquí podríamos reemplazarlo por una solución de recursos humanos funcionando, ¿sí? Más por sobre de la perfección o la gran estrategia o táctica que nos resuelva el tema. Es preferible algo que esté ya, que yo pueda rápidamente poner a disposición para el negocio con resultados de valor inmediato con continua, ¿sí? Digamos, con priorización de la mejora continua, ¿sí? Siempre por eso las retrospectivas, ¿sí? El analizar qué pasó en esa iteración anterior es tan importante, ¿sí? Por eso muchas veces está ese mito de que en la agilidad no se planifica, y esto no es así. La agilidad planifica basado y estima, basado justamente también en la retroalimentación de lo que salió bien, lo que salió mal, lo que hay que mejorar, pero definitivamente hay una planificación mucho más efectiva. Apelando a la excelencia, ¿sí? En la agilidad también está este otro mito de, bueno, entonces la agilidad se hace las cosas más o menos, ¿no? No se apela a entregar un producto de calidad por esto de lo producto mínimo viable o hacer pruebas chiquitas, y la verdad es que no es así. La idea justamente de esas pruebas, esas iteraciones, es ir mejorando lo que voy entregando para llegar siempre con el máximo nivel de excelencia que pude en ese momento y seguir superándome. Por eso es un camino, no es un destino. Las organizaciones que yo les comentaba antes, que son ágiles, las tecnológicas, por ejemplo, pero hay de otros sectores ya en el mundo, ¿sí? Empresas de seguros o empresas, como les contaba, de otros rubros, banca, ¿sí? Se está transformando rápidamente. El BBVA en España tiene un caso muy lindo también de una empresa bien tradicional de banca que ya hace algunos años que está recorriendo su organización y el equipo de recursos humanos, la agilidad. ¿Sí? Entonces, hay que destronar ese mito de que la agilidad nos va a quitar excelencia, nos va a quitar planificación, porque esto no es así.
Aparte se privilegia la simplicidad, ¿sí? Ahora vamos a verlo en el caso, cómo tratamos de sacarle capas de burocracia, de cosas complicadas que realmente nuestro cliente interno no le suman. Aparte, en lo posible vamos a trabajar con equipos autoorganizados, y esto es muy importante, porque aquí se trabaja en la agilidad con otro tipo de estructuras que no es la jerárquica o la más conocida, sino que se trabajan con equipos generalmente multidisciplinares de otras áreas y que se autoorganizan, ¿sí? Obviamente hay figuras, ¿sí? Que ayudan a que esta autoorganización funcione, como el Agile Coach o el Scrum Master, ¿sí? Que son figuras que también tienen, digamos, su razón de ser para estos equipos, pero generalmente son autoorganizados, ¿sí? Varias de las voces que están, o sea, todas las voces, disculpen, que están en esos equipos son traídas a la mesa y ya no importa tanto si es un gerente o una persona de alto rango quien, digamos, de alguna manera va a establecer las actividades de trabajo. Generalmente el equipo autoorganizado define conjuntamente cuáles son sus objetivos, sus metas de trabajo. Y como les dije, apelando a la mejora continua. ¿Sí? Todos estos son parte de los 12 principios que se crearon allá por 2001, ¿sí? Para construir el manifiesto ágil, y que me paro aquí porque varias de las técnicas que vamos a ver, o técnicas o tácticas, ¿sí? Que fue utilizando la compañía del caso que les voy a traer hoy, se basa en estos principios. Pero voy a ir avanzando rápido porque estoy viendo la hora y me parece que tenemos que movernos un poquito más rápido. Así que los valores ágiles, ¿sí? Individuos e interacciones por sobre procesos y herramientas, una solución funcionando por sobre una documentación excesiva, colaborar activamente con el cliente por sobre negociar contractualmente, ¿sí? Como en un lugar de que uno gane y uno pierda, y responder al cambio por sobre seguir un plan, pero seguir un plan en relación al método tradicional de cascada, ¿sí? Donde no paro a ver cómo está haciendo eso que estoy entregando hasta que llegué recién al resultado o el entregable final, ¿sí? Entonces, aquí importa preguntarnos, los métodos ágiles son todo lo que necesito para el éxito, y esto se lo respondí de alguna manera hace un segundo. No, todas estas metodologías como Scrum, Kanban, Scrumban, las retrospectivas, son elementos, atributos, métodos que ayudan a que los valores, ¿sí? Esos principios, esos valores, esa filosofía de trabajo ágil pueda permear en nuestra organización. Pero no es que si hago un curso de Scrum, ya me considero ágil, ¿sí? Esto no es así. Lo que más importa es si tenemos y estamos viviendo y comprometiéndonos con los principios ágiles. Muy bien, entonces, caso Thales, ¿sí? Les traigo hoy el caso de esta compañía, Thales Group, donde vamos a ver cómo se transformó el proceso de atracción de talento. Aparte es un caso reciente, un caso pandémico, ¿sí? Que ocurrió en el año entre 2020 y 2021, ya empezaron a cosechar varios de los resultados. Y les voy a presentar qué hace esta compañía, ¿sí? La compañía Thales, este grupo es una firma francesa de electrónica dedicada al desarrollo de sistemas y servicios, y atienden 3 industrias puntualmente: la aeroespacial, la de defensa y la de seguridad. Así que fíjense, un contexto bien complejo, ¿no? Operando para los clientes e industrias bien complejas. Además, es una compañía que tiene más de 80.000 empleados en todo el mundo, en más de 68 países. Y el caso puntual que vamos a traer hoy es el caso que ocurre en lo que sería Gran Bretaña, ¿sí? Ahí hay esta locación, este site de Thales, tiene unos 6.000 empleados en 9 locaciones distintas de Gran Bretaña, ¿sí? Vamos a estar circunscribiéndonos a ese grupo que fue donde surgió la llama de la agilidad. Estamos hablando de de que empezaron a trabajar en Thales, Gran Bretaña, en el año 2020, unas 770 personas, y en promedio Thales recluta, ¿sí? Unas 1.000 personas por año, así que fíjense que tienen un volumen bastante alto de incorporaciones, y por eso también
es que vale la pena revisar si los procesos que tenemos son efectivos, porque realmente manejan mucho volumen, con más de 270 vacantes abiertas en un determinado momento, abiertas en promedio, de nuevo, mucho volumen y complejidad, porque los perfiles que manejan, obviamente, para atender este tipo de industrias, estamos hablando de perfiles de ingeniería, perfiles de servicios, obviamente también perfiles corporativos, pero perfiles muchas veces, y ahí está el número final, que el 60% de esas vacantes que ellos tienen abiertas requieren de habilidades muy específicas, muy de nicho, que son muy difíciles de encontrar en el mercado. Entonces, con todo este contexto, es que estamos ante el contexto de lo complejo, ¿sí? Y es por eso que vale la pena hacer un doble clic en cómo se encontraba el equipo de Talent Acquisition, de selección de Gran Bretaña y por qué decidieron aplicar agilidad. Este equipo se conformaba de 24 reclutadores de diversos seniorities, perfil y que estaban dispersos geográficamente. Vimos que la compañía tiene 9 locaciones en Gran Bretaña. Además, el volumen de trabajo que manejaba este equipo con estas casi 270 vacantes abiertas en un determinado momento, en paralelo, era un volumen que no era distribuido equitativamente. ¿Sí? No era distribuido, no se sentía o no se percibía por el equipo que estaba distribuido equitativamente. Y esto causaba, obviamente, fricciones, problemas en el equipo y además ineficiencia respecto de los distintos indicadores de recursos humanos, como el tiempo de cobertura, capacidad de respuesta, distintas fuentes, digo, todos los indicadores de recursos humanos que usamos para temas de selección demostraban de alguna manera las ineficiencias detrás de esto, ¿no? De que el volumen no estuviera distribuido equitativamente. Aparte, había un enfoque muy fuerte de trabajo en lo individual. ¿Sí? Cada reclutador se ocupaba de su pequeño metro cuadrado, de sus entregables, y no había un espíritu de colaboración ni de sentido de equipo. Generalmente el reconocimiento era también de manera individual, ¿sí? En vez de reconocer los esfuerzos colectivos, y esto de alguna manera no hacía más que seguir reforzando esto de que no había poca colaboración, ¿sí? Además, no había un framework, un modelo de aprobación y de priorización de las vacantes, ¿sí? De acuerdo a cuán críticas eran para el negocio. Es lo mismo un especialista en alguna tecnología que un analista, un especialista de marketing, o una persona de ventas. Estos roles tienen distinta criticidad y esto no estaba siendo priorizado, no estaba siendo analizado, sino que llegaba a las vacantes y el equipo rápidamente tenía que ver quién estaba disponible y se le alocaba esa vacante a ese reclutador. ¿Algo de todo esto les suena a lo que estoy contando? Si alguno de ustedes tiene bajo su responsabilidad o conoce de algún colega dentro de su departamento, que son algunos de los desafíos que tiene el área de reclutamiento, ¿les suena? Yo me animaría a decir que sí. Y no había métricas tampoco, métricas claras que pudieran servir de guía al equipo, ¿sí? Y al negocio para la toma de decisiones y detección temprana de los problemas. O sea, el foco era, hay mucho volumen de trabajo, el trabajo sigue llegando porque obviamente hay reemplazos, hay nuevas vacantes y los tenemos que ir distribuyendo a como sea porque el trabajo tiene que salir, ¿sí? Tenemos que llenar estas vacantes. Así que esta era la situación un poco en la que se encontraba el equipo. Y sumado a eso, la percepción del cliente interno, del negocio, que veía a los especialistas de reclutamiento como order takers, ¿sí? Como personas que estaban en lo transaccional y no como expertos capaces de agregar valor e impactar en el negocio. Fíjense qué desmotivante, qué frustrante para alguien que trabaja en un área tan interesante y de tanto valor como es el área de Talent Acquisition. Y es ahí donde llega entonces una nueva líder de Talent Acquisition que se llama Kirsten Booth, ahí por el año 2020, y decide que la verdad es que identifica, obviamente diagnostica este contexto de complejidad y de que realmente no se estaban pudiendo entregar los resultados del negocio de la manera que hacía sentido y que agregaba valor. Y es que decide probar, en vez de ir por el camino tradicional, decide probar ir por el camino de la agilidad, ¿sí? Y eso es el caso que les quiero traer, algunas de las cosas que hizo este equipo entre 2020 y 2021
para trabajar de manera diferente y traer nuevos resultados. Vamos a ir rápido porque veo que el reloj pasa volando. Entonces, las maneras antiguas no van a abrir nuevas puertas y es ahí donde hacemos la primera parada entonces. ¿Qué hizo Kirsten Booth, ¿sí? nuestra líder de Talent Acquisition? Primeramente hizo dos cosas. Primero, entrenar a todo el equipo, y disculpen que hay contenido en inglés, a mí me importa que lo tengan como de referencia, pero yo voy a traerle todos los contenidos que sean relevantes, se los voy a estar contando ahora en español. Pero sucede que estos casos suelen, como ven ahí la fuente, es Agile HR Community y es del exterior y suelen estar en inglés. Entonces, primero, trajo un Scrum Master, ¿sí? O sea, no, esto fue lo segundo, perdón. Primeramente, lo que hizo esta líder de Talent Acquisition es entrenar al equipo digamos, en un curso, en un workshop de Agile. ¿Sí? Pero de nuevo, no necesariamente para que aprendan todas las técnicas y las prácticas, sino para que se embeban, para que empiecen a entender el espíritu y la filosofía de los principios y valores ágiles. Por eso me detuve tanto en ese apartado, porque yo les voy a contar algunas técnicas que usó el equipo, pero más era importante que todos entendieran la nueva manera de trabajar ágil, basada en la transparencia, la colaboración. Bueno, van a ver que Scrum es una de las metodologías elegidas para trabajar, y es por eso que la segunda cosa que hace Kirsten es contratar a un Scrum Master, porque les parece que la organización está muy inmadura y realmente el gap, ¿sí? El salto que tenían que dar era tan grande que no iban a poder hacerlo solos. Entonces traen un especialista, un Scrum Master, que pudiera acompañarlos en este recorrido. Y este Scrum Master lo que hace es elegir dentro de las metodologías disponibles a Scrum, ¿sí? Como la metodología troncal para este equipo. Donde los valores predominantes, les quiero contar algunos que iban a predominar y que todo el equipo se comprometió a seguir, porque eso es importante. Ya ahora, desde este momento, ya cambia la manera en que el equipo iba a trabajar como equipo, ¿sí? Porque teníamos que tener coraje para decir lo que funciona y lo que no funciona, y ya no importa solo lo que yo hago, sino que las metas van a ser como equipo. Tenemos que tener foco, ¿sí? Foco afilado en lo que vayamos a hacer. Tenemos que comprometernos, esto es súper importante. Tenemos que tener respeto, ¿sí? Siempre se iba a trabajar bajo un parámetro de respeto y con apertura. ¿Sí? Con apertura a cosas nuevas, a experimentar. Iban a ser valores que iban a regir para nuestro nuevo reconvertido área de Talent Acquisition. Además, fíjense cómo aparece nuevamente los 4 valores ágiles, ¿sí? De individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, trabajar con una solución más por sobre documentación excesiva. Aparece, no les voy a leer todos porque estos ya los acabamos de revisar, ¿sí? Pero aparece de nuevo el espíritu de los valores ágiles en la manera en la que se iba a trabajar. Aparte de Scrum, Steve, que fue el Scrum Master que empezó a colaborar con el equipo de Talent Acquisition, también incorpora algunos elementos de Kanban, ¿sí? A medida que iban transitando, eso está bueno también traerlo a colación, no siempre desde el momento uno tenemos todo claro, justamente, como vimos, los complejos contextos complejos requieren de experimentar e iterar, entonces, a medida que se iba iterando y con las prácticas de Scrum, también vieron que podían empezar a utilizar Kanban, y esto se fue incorporando. Bien, entonces vamos de lleno a algunas de las victorias que tuvo el equipo en los primeros 90 días, los famosos early wins o victorias tempranas, para empezar a motivarnos, ¿sí? El equipo, Kirsten dice, la verdad que están todos tan, ¿no? Algunos reticentes, había resistentes al cambio, que dudaban de esta metodología en recursos humanos, en Talent Acquisition, la verdad no sé si va a funcionar. Entonces, Kirsten y Steve dijeron, vamos a tratar de tener un early win, ¿no? Una victoria temprana para motivar al equipo. Y entonces diagnosticaron rápidamente, porque empezaron a trabajar con datos, ¿sí? Steve era justamente lo que trajo es esta mentalidad de trabajar con insights, con datos, con métricas, y diagnosticaron que el tiempo que se demoraba en aprobar una oferta por parte del CEO era enorme. Y eso se convertía en un cuello de botella para que las ofertas pudieran salir rápido y el equipo pudiera pasar a trabajar en otra vacante. O que en vez de quizás empezaba a trabajar en otra vacante, pero no había cerrado el proceso anterior. Entonces, no, la verdad, no era efectivo para nada.
Hicieron obviamente también una recolección de feedback de los hiring managers que evidenciaba y traía justamente que esto era un issue para ellos, ¿sí? Que la demora por parte del CEO, aparte ni nadie nada menos que el CEO, porque era un proceso bien centralizado, impactaba en los resultados de la incorporación de talento. Entonces dijeron, bueno, obviamente tenemos que recabar todos los insights y los datos que nos ayuden a llevar el caso de negocios al CEO y pedir, ¿no?, que este proceso pueda reconfigurarse. Y tuvieron coraje, por eso estaba tan importante de que lo mencionara ese valor, y lo hicieron. Recolectaron todas las métricas que les permitieran armar ese caso de negocios y el nuevo proceso que se creó permitió que el CEO pudiera ser digamos, un adepto, un embajador de esto, pudiendo aprobar las vacantes 2 veces por semana. Lo que hizo que ya entonces se acortara el tiempo de aprobación de ofertas al 50%. Y esto motivó muchísimo al equipo. Fíjense, 50% se acortó el tiempo en que se tardaba en aprobar una oferta. ¿Sí? Entonces, esta fue una de las primeras victorias que tuvo el equipo. Vamos a lo segundo, voy a ir súper rápido, disculpen, aparte de que los argentinos, hablamos rápido, tengo que ir muy rápido porque estoy viendo que estamos muy, muy sobre la hora y quiero que se lleven la idea de este caso. Segundo elemento importante a analizar, el tamaño del equipo. El equipo, como les dije, eran 24 reclutadores, cada reunión estaban los 24 reunidos, obviamente imagínense, hasta que pasaba cada uno contando el estatus de cómo estaba, los problemas y desafíos que tenía, qué iba a ser, bueno, se demoraba muchísimo, esto no era efectivo y terminaba impactando en la velocidad de entrega que podían tener. Entonces, acá lo que se utilizó, y por qué ven unas pizzas en pantalla, es una técnica que le hizo conocida a Jeff Bezos, uno de los founders, del CEO de Amazon, hasta hace poco, y él decía que en una reunión no debería haber más cantidad de personas que las que pudiera yo alimentar con 2 pizzas. Por eso hablábamos de equipos autogestionados. Fíjense que en el caso de Thales se hicieron 2 grupos, se dividió a la mitad de esos 24, ya teníamos grupos mucho más reducidos, ¿sí? Dentro de unas 10, 11 personas, y ya las reuniones empiezan a tener mucho más foco, que es lo otro que veíamos que también es un valor de Scrum, poder tener foco en esa, y no estar teniendo, digamos, utilizando mal el tiempo. Entonces, lo interesante acá de que estos equipos, digamos, se dividieran en 2, no fue la líder, ahí estamos viendo a Kirsten, la que eligió, sí, vos vas acá, vos vas acá, vos vas a formar parte de este u otro equipo, sino que fueron los propios colaboradores quienes pudieron elegir, pudieron dejar su opinión respecto de qué equipo querían participar. Y esto seguía dándoles confianza, seguía empoderándolos para trabajar. Fíjense cómo estas maneras en las que Kirsten y Steve trabajaron, daban cuenta de que ya no iba a predominar tanto la manera individual de trabajo y no se iba a reconocer tanto eso, sino que el equipo era el protagonista, ¿sí? Entonces esto motivó muchísimo al equipo, que se hicieron, como les dije, 2. Y al tener equipos más chicos, se aumentó el nivel de velocidad ya en un 12%, ¿sí? Bien, además, otro de los temas, y con esto creo que voy a ir cerrando, no sé si vamos a llegar a la última slide, pero con este sí me interesa que lo vean. Una de las cosas más ineficientes que tenía, que identificó el equipo con la ayuda de Steve, era que dijimos que tenían mucho volumen de vacantes abiertas, pero que las cantidades de vacantes, digamos, la cantidad de vacantes era la métrica que se usaba para saber si el trabajo era equitativo. Es decir, si tenía un reclutador que tenía 10 vacantes a su cargo, otro debía tener por consecuencia de 10 vacantes. O no, en este caso quizás tenía el doble, ¿sí? Porque estaba distribuido inequitativamente. Esto era muy ineficiente, la verdad que no permitía, digamos, entregar resultados, sobre todo porque había tanta diferencia respecto de la complejidad de los perfiles. Ingenieros, analistas, líderes, distintas áreas de mayor complejidad. Entonces el equipo lo que se propuso es pensar si no había otra manera en la cual pudieran asignar la alocación de vacantes. Y aparece esta técnica que se llama relative sizing, que lo que busca es entender bajo 3 componentes, que son el esfuerzo, la complejidad y el manejo de la incertidumbre, cuán
cuánto necesito yo, cuán complejo es esa tarea o ese grupo de actividades que estoy haciendo en relación a otra, ¿sí? Usa, por eso en español se llamaría la comparación relativa. Y ellos eligieron, van a ver tazas de café, porque usaron la metáfora del café y se preguntaron cuántas tazas de café, en este caso, requeriría el reclutador contratar o reclutar para un determinado vacante o específicamente un grupo determinado de perfiles. Fíjense que no es lo mismo una taza de café que una jarra. Y de esa manera, con esa metáfora, iban midiendo la complejidad. Me parece muy interesante porque es algo que, de nuevo, saca del status quo de entender que la cantidad de vacantes es una métrica que debían seguir a rajatabla para ser justos en la distribución del trabajo. Y de esta manera me parece que era una manera en que el equipo también estuvo mucho más confortable con la distribución. Obviamente ya empiezan a aparecer, van a haber un montón de gráficas abajo, porque a medida que el equipo empieza a trabajar, empiezan a medir y darse cuenta que estas cosas funcionan. ¿Sí? Por último, llego un minuto más, a ver si tengo alguien de producción detrás que me dice, tengo un minutito más para terminar, que la verdad que está muy bueno este caso. Bien, ahí ya me están diciendo producción que sí. Así que bueno, otra de las cosas que parece contraintuitivas es dejar de agregar el trabajo. ¿Sí? Vamos a entregar más rápido valor si dejamos de hacer. Y ustedes dicen, ¿cómo? Bueno, justamente lo que hicieron fue a través de esa relative sizing, de esa asignación de trabajo diferente, basado en la criticidad que tenían esas determinadas posiciones, y armaron un framework, un modelo de priorización del 1 al 5. Y es según el nivel de criticidad que tiene para el negocio. Entonces el usuario también, de nuevo, recuerdan ese valor ágil de que la importancia de la satisfacción del usuario, o sea, ya no es cualquier vacante, vamos haciendo todo a cómo sale, sino que ya hay un framework del 1 al 5, cada vacante que entra la analizo, ¿sí? En relación a la criticidad que tiene para el negocio, y en base a eso se asigna. Ahora bien, entran vacantes nuevas. ¿Inmediatamente digo sí y la trabajo? No. El equipo lo que hizo es, primero tengo que analizar si tenemos la capacidad, el capacity, en el equipo de poder tomar esas vacantes, y si no la tengo, la respuesta va a ser no. Y un no con evidencia al negocio, ¿sí? Dieron prioridad a poder cerrar los procesos en curso, a poder seguir abriendo procesos. En tecnología, eso se llama backlog, cuando tenemos determinadas tareas, digamos, si es una parte importante de la agilidad, no empezar a trabajar en otra actividad hasta que no cerré el backlog de actividades que tengo abiertas. Y este es un poco el espíritu que se trajo al equipo de Talent Acquisition. Entonces, ustedes dirán, pero Agostina, decirle que no al negocio, sí, justamente eso los posicionó como personas expertas, porque obviamente, como ustedes vieron, ya empezaban a tener datos, o sea que iban con reportes y con insights de cuánto tiempo podían llegar a terminar de cerrar un proceso para abrir otro, o también muchas veces iban con una opción. Lo importante era dar alternativas al negocio. Entonces, quizás no podía el equipo de Talent Acquisition tomar esa vacante, pero sí podían ofrecer al negocio que eso fuera a través de outsourcing. ¿Sí? La idea era así darle una respuesta, una alternativa al negocio, no dejarlo sin nada. Bien, y importante las retrospectivas, ¿sí? Siempre tener cada 2 o 3 semanas poder el equipo parar, ¿sí? Esos eran el tiempo en los cuales el equipo paraba y evaluaba cómo estaban siendo sus entregables. Además, se ponían hipótesis de trabajo, porque eran importantes estas hipótesis, porque jugaban a experimentar. Entonces, el equipo se preguntaba, por ejemplo, con este método de la serpiente, ¿no? ¿Cuáles son esos dolores que tengo todos los días yo como reclutador haciendo actividades que no agregan valor? Fíjense, cada uno ponía los póster, ¿no? Y después los categorizaron, ¿sí? Los categorizaban a esas actividades y se pusieron la hipótesis de que creían que si bajaban la cantidad de actividades que no agregaban valor, la velocidad de respuesta iba a aumentar un 10%. Hicieron este ejercicio dentro de los cuadrantes de justamente de valor, de impacto y de cuán fácil iba a ser, facilidad de acción. Obviamente se tomaron varios de los que eran más fácil de implementar y con menos costos y con más impacto.
se pudieron delegar actividades que no agregaban valor o eliminar directamente o automatizar. Y con esto el equipo lo que hizo es aumentar, ¿se acuerdan que la hipótesis les dije que ellos hipotetizaban que iban a poder aumentar un 10% la velocidad? La aumentaron un 64%. Increíble, ¿no? Con esta hipótesis de trabajo con la serpiente del dolor, de las actividades innecesarias. Bueno, ya no tenemos más, así que vamos a hacer las conclusiones. ¿Se puede trabajar con metodologías ágiles en recursos humanos? Sí, se puede trabajar. Podemos usar nuevas herramientas, experimentar, probar, hacer hipótesis para mejorar los entregables. Es importante tener disciplina, cumplir con nuestros compromisos que nos pusimos como equipo, los dailies, las retrospectivas. Con la técnica del relative sizing se pudieron estimar mejor las capacidades del equipo y prevenir cuellos de botella y picos de trabajo. El uso de datos, importantísimo, permitió al equipo de Talent Acquisition dejar de ser visto como transaccional y ahora pasar a ser visto como expertos. Y trabajando en sprints de 2 semanas, se pasó aumentó la productividad un 73%. Obviamente, con esto, otros equipos dentro de Tales empezaron a ver el éxito que estaba teniendo y quisieron avanzar también a tener actividad, a conocer un poco más del mundo de la agilidad, queridos colegas. Con esto me despido. La agilidad es el paradigma para hacer frente a un mundo VUCA. Me encantaría que ustedes también se puedan sumar a la People Centric Revolution. Bueno, les dejo obviamente mi QR para que conectemos. Sé que tuvimos que ir muy rápido, pero me parecía importante que pudiéramos abordar la mayor cantidad de contenido para que se queden inspirados. No creo que lleguemos a muchas preguntas, ¿no? Así que si quieren contactarme por ahí, pueden hacerlo y cualquier inquietud que tengan, nos estamos viendo por las redes. Muchas gracias, Agustina. Sí, seguramente te van a empezar a contactar en LinkedIn, a agregar para seguir todo el contenido que siempre estás compartiendo con esta gran expertise. Y créeme que tener un ejemplo muy, muy claro de cómo reducir el equipo, ya me imagino un daily scrum de 24 personas ha de tardar bastante. Entonces, el ejemplo pues, fue muy, muy claro de cómo lo podemos implementar en nuestros equipos de recursos humanos, en este caso de reclutamiento. Nuevamente, mil gracias, Agostina, por el tiempo, todo el valor que nos estás aportando. Y en unos minutos, un minuto, comenzamos nuestra siguiente charla. Muchas gracias a todos por escucharnos y vernos.